Amigas y amigos de Cinéfilos en Apuros, bienvenidos sean, yo soy Elías Leonardo. En esta ocasión vamos a platicar de Vidas Pasadas, ópera prima de la directora Celine Song. Es una película que ya llegó a cines y que ha generado mucha expectativa desde el 2023 por varias razones. Actualmente, no importa si es excusa o pretexto el tema de los premios Oscar para que la gente vaya a la sala y no quiera quedarse fuera de la conversación, de la discusión, del debate. No importa si la razón y el motivo es entrarle a la charla y al chacoteo sobre si debe o no debe ganar algún premio, sobre si está nominada o no, no importa. Mientras se sigan viendo películas, adelante. Vidas pasadas, en una breve sinopsis, nos cuenta la historia de Nora y Hoesung, dos chicos que se dejan de ver siendo niños a partir de que la familia de ella decide emigrar de Corea del Sur hacia, hacia Norteamérica. Dejan de verse por décadas, se reencuentran y en ese reencuentro tienen que marcar y definir el destino de lo que fue el pasado y de lo que sintieron en el pasado con relación a lo que son en el presente y lo que están sintiendo en el presente. ¿Por dónde empezar? ¿Por dónde desglosar este melodrama de corte romántico, pero a final de cuentas una historia humana? Vamos por partes. Desde el principio, la directora Celine Song nos, nos introduce de lleno en su película para decirnos, ustedes ya no se van a mover de aquí y por el contrario, van a participar en esta historia. ¿De qué manera lo hace? De una forma muy eh, elegante, sutil y cinematográfica. Vemos una primera secuencia con tres personajes en una barra de un bar. Vemos dos de ellos que son coreanos, otro que entendemos que es norteamericano, y en los cuales uno de ellos no participa en la conversación por cuestión del idioma. La cámara, la toma, apunta hacia estos tres personajes y escuchamos de fondo voces en off de otros clientes de este bar que están jugando como a interpretar quiénes son, qué relación juegan uno con el otro en esa interacción, si es que se le llama interacción, les digo, a dos personas que dialogan y otra no por cuestión del idioma. Entonces, en este juego de interpretación que nosotros hemos hecho también en alguna vez de la vida o varias veces en la vida, ahí encajamos nosotros. Porque esas voces en off también podemos ser nosotros, porque no sabemos tampoco quiénes son. Entonces, a partir de esa primera secuencia estamos tratando de adivinar qué historia hay detrás de estos tres personajes, qué historia es la que los llevó a estar precisamente ahí en esa barra del bar. Y posteriormente la cámara se detiene en el rostro fijo de Nora. El rostro fijo de ella nos apunta además, nos corresponde con una mirada entre amenazante, entre intrigante, incluso hasta pensaríamos que con un toque de maldad, pero al mismo tiempo de seriedad. Es una mirada que nos confunde, como nos está confundiendo precisamente esta escena, les digo, en el bar, con estos tres personajes y con las voces en off que intentan jugar a interpretar quiénes son. Desde ahí ya, la directora nos está diciendo, ustedes no se muevan, ustedes tranquilo porque precisamente les voy a contar cuál es la historia de estos tres personajes y el motivo por el cual están aquí. Esa introducción, les digo, sutil, muy cinematográfica, ya dice mucho de la dirección de Celine Song, de su intención por contar lo que va a contar y por la forma en que también piensa no solamente en la puesta de cámaras, o sea, en dónde ponerla, sino que piensa en el espectador. Y eso también es muy importante. Piensa en el espectador como parte de la película, como un extra más de la película. De ahí nos vamos a la siguiente secuencia. Justo la siguiente secuencia es muy interesante porque vamos a ver movimientos de cámara. Y el siguiente movimiento de cámara que vemos es un tilt down, es decir, vamos viendo cómo la toma va bajando, va bajando, va bajando, de arriba hacia abajo, va de arriba hacia abajo, y algo nos está queriendo decir. No, no es nada más de gratis que haga ese movimiento para hacer más estética la escena. No, algo ya nos está diciendo es, a partir de este momento, la historia de estos dos chamacos que van a crecer y algún día se van a reencontrar, va a ser así, ¿no? Va a ir hasta cierto punto en picada, va a tener ciertos movimientos. O sea, yo desde ahorita les estoy advirtiendo, les estoy diciendo que
la historia de estos dos niños algo va en picada. Va para algo que, que no es como ustedes lo esperan. Olvídense de aquí a partir de ahora que es una comedia romántica como las que vemos en Hollywood. No, no, no. Aquí va a pasar algo. Así que se los estoy contando desde ese movimiento de cámara. Les digo, vemos como de arriba hacia abajo nos está diciendo que estos dos niños que se van a separar y cuando se reencuentren también algo va a suceder. Desde ahí nos está ya dando un aviso a través de puro lenguaje cinematográfico. Posteriormente también estos movimientos de cámara los vamos a ver precisamente hacia el final, casi hacia la escena definitoria, la escena que ha dividido opiniones entre si los destrozó o no los destrozó, en fin. Y es una escena donde vemos un traveling. A diferencia de que la cámara va de arriba hacia abajo, en esta escena que les comento hacia el final, vemos como la cámara va de un lado a otro siguiendo a estos dos adultos que se conocieron de niños, porque también nos está queriendo decir algo la directora Celine Song en ese movimiento. Y es la confirmación y nos corrobora justo lo que ya nos estaba queriendo avisar desde el principio con aquel tilt down en cuanto los vimos siendo niños y que el destino va a separarlos. Y acá cuando vemos este traveling nos confirma eso. Entre un movimiento y el otro, lo que cambia es la edad. Cambia la edad. En uno lo vemos en la infancia y en el otro ya los vemos siendo adultos. En unos tienen, en una época tienen una conciencia, en otra tienen otra. En una época actúan de una manera distinta, en la otra completamente diferente, pero al final en ambos va a quedar empatada esta parte donde ellos se ven de frente y ellos se miran de frente. Simplemente el destino cambia, el destino se modifica y ese destino modificado y alterado nos lo plantea Celine Song a través de los movimientos de cámara. Otro elemento con el que juega la directora, digno de resaltar, es el tema de la tecnología y de las redes sociales específicamente. Mucho se ha criticado, se ha cuestionado cuál es el valor funcional precisamente de algunas redes como Facebook, como Twitter, ahora X, como Instagram, así mismo como canales de videoconferencias como Zoom, Skype y demás, porque se ha puesto sobre la mesa la disyuntiva de que al mismo tiempo que nos unen, nos separan, ¿no? Nos hacen sentir menos interés corporal, de cercanía con relación a otras personas. No obstante, los argumentos que rescatan su lado positivo precisamente apuntan a que acercan a aquellas personas que no lo pueden hacer por alguna u otra manera en el plano físico. Y aquí lo vemos, ¿no? Aquí la directora dice, a ver, las redes sociales aquí tienen una función vital, una función fundamental para acercar a dos personas y para recordarnos que antes que nada es una historia de esta época, es una historia de nuestro tiempo. ¿Por qué lo digo? Porque por un momento podemos sentir la nostalgia, podemos sentir la melancolía que nos llega a remitir a películas de de décadas anteriores del siglo pasado y por ende a pensar por un momento dado también que estamos viendo una película antigua, precisamente por esta conexión que tenemos con la nostalgia y la melancolía que emanan estos dos personajes, pero no es así. O sea, estamos viendo una película de esta época, del siglo XXI, de la última década. Entonces, esa llamada también nos hace Celine Song a ver. O sea, sí, la nostalgia y la melancolía también forman parte de esta época. Y en esa cercanía que ellos tienen a través de las redes sociales, también la directora juega con elementos muy importantes, por ejemplo, con los espacios, con el diseño de producción de cada uno de los dos personajes, ¿no? Y lo vemos desde detalles muy simples, si lo quieren ver, pero por ejemplo, ella tiene una Mac, él tiene una PC, ¿no? Ella vive sola y él todavía vive en casa de sus padres. El fondo de ella es luminoso, ¿no? Se ve luminoso, ve muy blanco, el fondo de él es muy oscuro. Entonces, desde ahí también ya la directora nos está trazando cómo es el universo de cada uno,
cómo ha sido la evolución de cada uno desde que se dejaron de ver y cómo es el presente de cada uno y cómo apunta la decisión final que toman. Entonces ya también desde ahí nos está mostrando esos guiños de que a través de esta cercanía que están teniendo ellos, nosotros como espectadores tenemos la posibilidad de observar precisamente las distancias que todavía existen entre ellos dos. Más allá de la distancia física, porque uno vive en Corea y porque la otra vive en Nueva York, más allá de esa, hay otra distancia. Si le digo, y estas distancias se ven los detalles de la computadora, de la vivienda, de la propia luminosidad que está teniendo cada uno y de su presente profesional o, sí, de su presente profesional. Entonces ahí también, por mucha tecnología que haya, por mucha cercanía que también represente, al mismo tiempo sí nos está mostrando las distancias, pero no precisamente en el plano físico, sino de otra índole. Les digo, presten atención a esos detalles para mostrarnos esas distancias. Y finalmente, algo muy rescatable que tiene esta propuesta de historia romántica que nos cuenta Celine Song, tiene que ver con algo que es la ausencia de la violencia en el plano amoroso. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, de entrada vivimos en un país que se ha vuelto y se ha tornado cada vez más violento y agresivo en las interacciones, lo mismo también en el plano afectivo, pero también porque hemos visto y hemos crecido viendo un montón de películas donde cuando las cosas no salen o cuando queremos que salgan, suceden situaciones que motivan a la violencia, ya sea un insulto hacia la persona en cuestión, ya sea un acto de ira, un acto impulsivo de ira que corresponde, no sé, en pegarle a un árbol, en pegarle a un bote, patear un bote, en ir a golpear a alguien, o en la violencia verbal de amenazar con quitarse la vida, o el de mí te vas a acordar. Estamos acostumbrados a ver que en las relaciones pasa eso, ¿no? Incluso en las propias comedias románticas estamos viendo constantemente también que situaciones que por muy disfrazadas de chuscas estamos viendo ahora te voy a robar la ropa para que te quedes desnudo, desnuda ahí, o te voy a quemar enfrente de todos para que te humilles, etcétera. Acá no sucede eso. Celine Song dice, no hay necesidad, porque mis personajes no lo necesitan, porque mis personajes tienen otro tipo de inteligencia emocional, y es ahí donde apunta un valor también importante de la propuesta de historia de Celine Song, que es lo que ahora se llama responsabilidad afectiva o que conocemos como responsabilidad afectiva. Habrá quienes lo vean desde el punto de vista de ella, de Nora, y habrá otros quienes lo vean desde el punto de vista del personaje masculino. Por ejemplo, yo, dentro de mi género, como los hombres, me pregunto, a ver, ¿qué harías tú? O sea, ¿tú cómo te comportarías en la posición de cada uno de ellos dos? ¿Cómo actuarías? ¿Qué harías? O si lo has hecho, ¿cómo te identificas o cómo empatizas precisamente con lo que están haciendo cada uno de ellos si es que estuviste en ese plano en un momento dado? Entonces, esta ausencia de violencia que tiene para el trato amoroso o para el desamor, si es que está presente, es digno de resaltar. Y les digo porque conlleva a un plano emocional de sus personajes más maduros que externan esta responsabilidad afectiva por la cual se demanda mucho hoy día, ¿no? De que haya pues ese respeto y también ese compromiso a aceptar las decisiones del otro y aceptar el propio destino ante un sí o ante un no en una determinada relación. Entonces vean esa parte también, el manejo y el trato que le da Celine Song a sus personajes en función del guión, en función de la historia, y no mostrar esas violencias. Se agradece y se agradece más por el final, porque el final contrasta demasiado con las historias románticas con las que hemos crecido viendo de Estados Unidos, salvo algunos melodramas románticos específicos que uno dice, sí, claro, no puede terminar de otra manera, aunque nosotros queramos que termine de otra manera. No. La película en sí debe terminar como debe terminar, y aquí termina como debe terminar. Vidas pasadas de Celine Song, una ópera prima muy valiosa, muy digna de atender. Por ahí en las redes está la
discusión, polarización de que si te rompió, de que si no te rompió, que si saliste destrozado de la sala, que si no saliste destrozado. En lo particular yo no salí destrozado. Eso no quiere decir que no me haya gustado o que la considere mala, no. Creo que mi pensamiento y mi atención, si quieren ustedes también emocional, estuvo en otro lado. Por ejemplo, en alguna similitud con relación a uno de los personajes. En estos cuestionamientos que uno se hace precisamente de qué harías, qué no harías, en estar atendiendo los movimientos de cámara que presenta la directora y en la sutileza de los detalles que va arrojando para, en algún momento puede ser predecible el final de la película, pero incluso por predecible que sea, está el interés por saber cómo me lo va a contar. Y lo cuenta muy bien, maneja un timing ecuánime a lo largo de toda la película, de inicio a fin. No es una directora que apueste por el sobresalto y el exabrupto, porque tampoco esta relación o las relaciones que muestra en la película lo necesitan. Échenle ojo a Vidas Pasadas.